La esperanza del Señor esté con cada uno de ustedes, también aquí en este estudio, con cada una de las personas de la producción que están detrás de las cámaras. El Señor quiere hacer grandes cosas y grandes maravillas en la vida de sus hijos y hoy no es la excepción. Mi nombre es Pastor José del Valle para llevarles a ustedes una hora de adoración en el tema de hoy, Unidos. Para eso vamos a ir hoy a estudiar el libro de Génesis en el capítulo 11, versos del 1 al 9 y también vamos a ver parte del Apocalipsis. Hoy prometemos que será un mensaje directo del cielo, así que llame usted a sus amigos y familiares porque hora de adoración ha comenzado. Vamos a estar todos ahora unánimes en oración. Vamos a elevar esta plegaria al trono de la gracia todos juntos y el Señor nos escuchará. Oh Padre Creador del cielo y de la tierra, gracias porque sabemos que estás en este lugar, pero también te mueves a través de tu Espíritu Santo a diferentes partes del mundo. Oh Señor, te pedimos que puedas estar en este mensaje y podamos contemplarte a través del mismo. Te pedimos, oh Dios, que puedas salvarnos muy pronto y que unidos podamos fortalecernos como un cuerpo nutrido de ti y podamos llegar a la patria celestial, llamándonos unos a otros, apoyándonos para obras de bien, haciendo tu voluntad, oh Dios. Te pedimos hoy que puedas bendecir este programa desde su principio hasta su final y también que puedas mover las vidas para que puedan aceptarte a ti como único Salvador personal. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder comunicarnos contigo y también con nuestros oyentes. Te pedimos, Señor, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén. Bien, amigos, el tema de hoy, unidos. Muy importante en esta vida. Hoy cuando las noticias hablan de guerras y hablan de mucha incertidumbre y hay rumores de guerra, pensamos en países divididos, pensamos en personas que se unen en diferentes pensamientos para hacer guerra, pero un grupo contra otro grupo, por diferentes intereses. O sea, el ser humano tiene esa peculiaridad de creer que el tamaño es símbolo de poder. Fíjese, un hombre dice, yo no quiero un perro pequeño, yo quiero un perro grande, yo quiero un Rottweiler, yo quiero uno pesado, así ve, porque el pequeño no me gusta. Entonces la mujer también viene y dice, yo quiero un hombre alto, fornido, así, porque los bajitos no me gustan. Siempre queremos una casa más grande, queremos un televisor enorme, queremos buscar un celular de último modelo que no nos quepa en los bolsillos. Y eso, fíjese mi amigo, eso no es nuevo. ¿Sabían ustedes que el edificio más alto del mundo es el Burj Khalifa? Queda en Dubái, tiene 163 pisos y 828 metros de altura. Una total obra de ingeniería. Desde cualquier parte de la ciudad y a kilómetros donde pues se redonda, se puede ver cómo sobresale el edificio por encima del resto de las demás construcciones que hay. Así que eso suena impresionante, pero no es ni el edificio de cerca más alto que la humanidad haya construido, fíjese. Porque cuando hablamos de maravillas en la construcción, pensamos, mire, en grandes puentes o incluso también en pirámides. Pero la Biblia nos habla que el edificio más alto que jamás se haya construido, una hazaña de la ingeniería de atrás, que hoy día no se puede comparar con la ingeniería moderna, con toda tecnología que existe hoy día, no se puede igualar. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la Torre de Babel. Fue construida en una llanura de la tierra de Sinar, como se explica en el libro de Génesis. Fue construida también después del diluvio. Yo me voy acercando al libro de Génesis capítulo 11, donde está esta historia de la Torre de Babel. Esta historia, ¿verdad?, fue después
de que el diluvio pasó sobre la tierra, se construye entonces esta torre con ese intento de mostrar grandeza, de mostrar también poder. Y aunque es una historia que conocemos muchos, vamos a hacer un análisis profundo, una exploración más detallada del relato bíblico. Este relato bíblico no es solo interesante por esa torre grande y enorme, sino por todas las consecuencias de intervención divina que ha sucedido, como la confusión, por ejemplo, de las lenguas y el surgimiento de diferentes tipos de idiomas. Y también podemos hablar acerca de la leyenda de la confusión de lenguas porque tiene un origen etimológico. El relator bíblico que escribe posiblemente en tiempos del cautiverio de los israelitas en Babilonia, interpreta que la palabra Babel en el sentido de confusión, a través de este tema nos vamos a dar cuenta de que Babel sí es tres confusión y que hay tres pasos incorrectos que cometieron los hombres cuando iniciaron un proyecto sin la bendición de Dios. Un lugar de reunión, vamos a revisar ese lugar, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer lo que nos dice sobre la torre de Babel. Génesis capítulo 11, versos del 1 al 3 primeramente, nos dice allí que ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos, a cocerlos al fuego. Y fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en lugar de mezcla. Aquí es que encontramos algo muy curioso en el relato. Y es que este relato bíblico podemos preguntarnos cómo se llamaba ese lugar de reunión. Y el versículo 2 pues habla específicamente de una región llamada Sinar. Pero ¿por qué entonces la torre no se llama la torre de Sinar? Y la respuesta es sencilla. La misma Biblia nos va a contestar en Génesis capítulo 11, el verso 9. Génesis capítulo 11, verso 9. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. La ciudad pasó a ser llamada Babel. Luego de la intervención de Dios, que pues de acuerdo con Génesis capítulo 11, ahí el verso 9, pues este nombre significa confusión precisamente o mezcla, ya que pues, y vamos a hablar un poco de la palabra y del verbo, ¿verdad? En griego de balal, que es confundir o mezclar. Por lo tanto, en el idioma hebreo, Babel suena como el verbo que significa confundir, ¿ok? Cuando vamos al comentario bíblico adventista, una de nuestras fuentes oficiales que utilizamos, explica que la denominación de su ciudad, Babilu o Bilini, quería decir puerta de Dios, puerta de los dioses. Otros sugerían que debía su origen a una derivación del verbo balu, esparcir, dispersar, pero los ciudadanos no habrían estado muy orgullosos de eso. Y de allí entonces surge la composición babu o puerta más ilu, Dios, ¿ya? Entonces, lo que se convirtió, eso fue en un juego de palabras en el hebreo con el término Babel o Babilonia, que pues los babilonios lo explican como el portal de los dioses, Babili, ¿ya? Babili. Pues claro, los babilonios no querían que la capital de su imperio
pues se le conociera como confusión. Por eso entonces los antiguos textos babilonios interpretan Babilu o Babilanu con el significado de puerta de Dios o portón de los dioses. Y entonces cuando hablamos así, entonces suena más bonito que confusión. Sin embargo, es posible que este significado fuera uno secundario y que el nombre proviniera originalmente del verbo babilonio babalu, que significa esparcir o desaparecer. La historia de Babel es famosa porque Dios lo que hace es que confunde el lenguaje y como resultado no se puede completar la ciudad ni la torre. Entonces representa el fracaso del hombre por intentar entonces alcanzar a Dios y alcanzar el cielo por sus propios medios, porque solamente estamos confundidos y dispersos. Cuando pienso en la Torre de Babel, fíjese que la primera pregunta que me surge es ¿y para qué construir esa torre? O sea, yo no creo que fuera para vender apartamentos allí, ¿verdad? Porque hoy día hay un negocio con apartamentos de lujo ¿verdad? Podría ser, pero no creo que haya sido para eso o porque les encantara tener una oficina allá en el piso 1200. Sería terrible entonces estar subiendo tantas escaleras. ¿Qué usted cree, amigo? Una compra que usted vaya a llevar por las escaleras por allí para arriba. Tampoco era por falta de espacio. Cuando nosotros construimos un segundo piso, por lo general, ¿verdad? Es porque no tenemos más terreno y entonces se monta encima del techo ya el segundo piso o el tercero, ¿verdad? Pero recordemos que la Torre de Babel fue pocas generaciones después de que sucedió el diluvio en el universo. O sea, aquí en todo el planeta Tierra fue el diluvio universal. Así que no había tanta gente en el planeta. Así que terreno para construir había por todas partes. Solamente quedaba Noé y su descendencia. Ahora, cuando Dios toma esa decisión de limpiar el mundo de tanto pecado, entonces ahí vamos después a esta historia porque podemos ver cuánta prontitud con cuánta prontitud se le olvidan a los hombres los juicios más graves y vuelven de nuevo a cometer los crímenes que habían cometido ya anteriormente, aunque la devastación del diluvio estaba delante de sus ojos, aunque surgieron de la simiente del justo Noé, aún durante su vida la maldad aumenta en forma excesiva. Y nada, sino la gracia santificadora del Espíritu Santo puede quitar la lujuria pecaminosa de la voluntad humana y la depravación del corazón del hombre. El comentario de Matthew Henry dice lo siguiente, que el propósito de Dios era que la humanidad formara muchas naciones y poblara toda la tierra, despreciando la voluntad divina y contrariando el consejo de Noé. El grueso de la humanidad se unió para edificar una ciudad y una torre que les impidiera ser separados. Empezó la idolatría y Babel llegó a ser una de sus principales sedes. Ellos se hicieron mutuamente más asados y resueltos. Aprendamos a estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras, así como los pecadores que incitan y se alientan unos a los otros a las malas obras. También la hermana Elena G. de White dice en el libro Patriarcas y Profetas, los constructores de la Torre de Babel habían manifestado un espíritu de murmuración contra Dios en vez de recordar
con gratitud su misericordia hacia Adán y su bondadoso pacto con Noé. Se había quejado de su severidad al expulsar a la primera pareja del Edén y al destruir al mundo mediante un diluvio, dice Patriarcas y Profetas. Vamos a ver una construcción no aprobada por Dios y es que preguntémonos qué buscaban lograr esta gente construyendo tan semejante torre. La Biblia nos da la respuesta allí mismo en Génesis capítulo 11. Ahora vamos a los versos 4 hasta el verso 6, cuando dice allí la palabra de Dios. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Cuando la idolatría, cuando el politeísmo rompieron ese vínculo espiritual interno, no solo perdieron la unidad de la religión, sino también el espíritu de hermandad. Un proyecto como este, un proyecto como el de aquella torre que buscaba preservar por un medio externo la unidad interior que se había perdido, pues estaba condenado definitivamente al fracaso. Y es obvio que únicamente los que habían renegado de Dios tomaron parte de esas actividades. El hombre puede oponerse y oponerse organizadamente inclusive contra Dios. Y puede parecer que en un momento el hombre va a lograr sus planes, pero Dios interviene en el momento preciso. Cuando ha tenido suficiente tiempo el hombre allí haciendo el plan completo, entonces Dios busca el lugar, el momento indicado para ver el cambio en el hombre y hacer algo para que el hombre transgresor pueda arrepentirse gracias a su misericordia. Pero la paciencia se termina en cierto momento. Entonces Dios dice: no, hasta aquí. Ahora me toca intervenir. Este es el momento de yo actuar. Nunca nosotros podremos burlar los planes de Dios. Mire, no importa con cuánta habilidad, no importa con cuánta organización se lo proponga. Los planes de aquellos constructores, de aquella torre de Babel, usted sabe que terminaron en vergüenza. Fueron derrotados, terminó todo ese plan en derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. Pero las personas hoy día siguen el mismo sendero, siguen el mismo camino, confiando en sí mismos y rechazan la ley de Dios. Y ese es el principio mismo que el propio Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Todo ser humano debe dejar su confiar en Dios antes que los hombres. Porque el Señor es sabio. Y como Padre que nos ama, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que no seamos como los que estaban construyendo aquella torre, que estaban en contra del plan de Dios, creyendo que sus propios planes podían superar esa infinita sabiduría de Él. Lamentablemente eso nos sigue pasando. Sabemos que queremos o buscamos algo que no está de acuerdo con el plan divino,
con los designios de Dios, pero aún así seguimos ignorando la voz del Espíritu Santo que nos habla al oído por complacer nuestros propios deseos. Vamos a recordar que los planes de Dios son buenos. Elena G. de White comenta en el libro Historia de los Patriarcas y los Profetas, después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal. Y el Señor dejó finalmente que sus transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. El hombre se unió para construir la torre. Lo malo que este lugar, lamentablemente, no tenía la bendición de Dios, porque no estaban haciendo lo que a Dios le agrada. Y por eso es que hoy debemos preguntar si nuestros planes que estamos trazando, escribiendo, son los planes de Dios o son los planes humanos. Porque el hombre siempre ha buscado esa exaltación propia para enorgullecerse, para alimentar el ego. No, porque yo tengo tal doctorado, tengo una capacidad en esto, un talento en esto, ¿verdad? Entonces esa actitud, pues, concuerda perfectamente con esa actitud de Satanás y al mismo tiempo contrasta de una manera aguda con el carácter de Dios, que fíjese que a pesar de ser Dios se humilló. Jesucristo vino desde el cielo para salvarnos y por eso es que la humildad es tan esencial en la vida de usted y yo como cristianos. Jesús dijo que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será ¿qué? Será humillado. Vamos a ver ahora una torre que deshonra a Dios. El relato de Babel continúa de la siguiente manera aquí en Génesis, en el capítulo 11, versos del 7 al 9. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Sus corazones estaban llenos, pero estaban llenos de soberbia. Ante Dios no querían nada de Él. Querían exhibir su poder propio, su fama propia, colocándose así así mismo ellos por encima de Dios, imagínese usted, por encima de la gloria de Dios. Por eso es que la Torre de Babel tenía el propósito de llegar a ser un monumento. Claro, a la sabiduría superior, a las habilidades de sus edificadores. Los hombres han estado dispuestos a soportar penalidades, peligros, privaciones, a fin de hacerse un buen nombre o tener una buena reputación. ¿Ah? Pero cuando nos ponemos de esa actitud, estamos haciendo que nuestro ego se vaya por encima del carácter de Dios. Cuando nos gloriamos de cualquier pequeñez que logramos, lo más seguro es que vendrá la confusión. Ahora, recuerda que en una iglesia
Yo recuerdo, ¿verdad?, en una iglesia que un hermano decía que quería trabajar solamente para Dios, que quería un cargo en la iglesia, que deseaba poner sus manos al servicio de la iglesia, ser un siervo útil. Y yo le indiqué al hermano que un cargo no era lo que convendría en un siervo fiel. Su labor dependía de la disposición de su corazón. Pero eso no logró calmarlo mucho. Unos meses después, en la lectura de los nuevos cargos, al hermano pues le dieron un cargo interesante y de acuerdo a las habilidades y los talentos que había pues demostrado en la iglesia, pues se le da el cargo, pero se acercó al comité de nombramientos y él rechazó el cargo, simplemente porque no era el cargo que él quería. O sea, de un cargo segundo, pues ahora quiere un cargo tercero y para él era muy pequeño, ¿verdad? Quería dirigir, quería pues ser visto, estar en la plataforma, quería subir, ¿verdad? Y este hermano no buscaba trabajar para Dios. Lo que buscaba él no era servir al Señor, lo que él buscaba era el reconocimiento personal. Lo que él buscaba era fama propia, buscaba satisfacer su deseo de poder, cometiendo el mismo error que aquellos precisamente que edificaron la torre, tratando de demostrar grandeza y solamente, pues, realmente lo que estaban demostrando era su arrogancia. Así que el propósito de Dios era que el hombre se esparciera por toda la faz de la tierra y no se quedara solamente en un lugar, sino que se multiplicara y llenara la tierra. Y ese es el propósito de Dios precisamente con la humanidad. En ese momento eso fue lo que indicó Adán y Eva en el jardín del Edén cuando vamos allí a Génesis, también a Noé, a sus hijos, a sus esposas al salir del arca. Y Dios establece su pacto con Noé. Y algunas regiones podrían ser devastadas y también hombres, animales barridos por centenares de millones, pero nunca habría otra vez una destrucción universal de la tierra por un diluvio, por eso sale el arco iris, ¿verdad? Ese pacto no contenía sino una estipulación y asumía la forma de una promesa divina. Sin embargo, esta promesa no implica que Dios esté obligado a no destruir otra vez el mundo mediante otro medio que no sea el agua. Aún así, los hombres no creyeron en Dios, le dieron la espalda a Dios, pero temían que otra catástrofe como aquel diluvio universal se repitiera y que sin importar todo el poder, el dinero, fueran arrasados nuevamente. Así que construyeron esa enorme torre también, pensando que si lograban sobrepasar las nubes, podrían subir con todos sus tesoros a los pisos más altos de la torre y así escapaban de la ira de Dios. Que sin importar la manera, la marea, siquiera la marea por esas lluvias incesantes, ellos jamás iban a tener problemas porque en su gran arrogancia creyeron que su torre podía derrotar a Dios. Vamos, el hombre en la torre de Babel lo que está haciendo es desafiando a Dios descaradamente con una actitud que es totalmente contraria a lo que Dios había ordenado. Y muchas personas hoy día viven su vida con actitudes contrarias a lo que Dios ordena en su palabra. Pero lo cierto es que el hombre cosecha lo que siembra. El mayor error del ser humano es oponerse precisamente a los planes de Dios. Él tiene grandes planes buenos para el hombre. A nosotros nos parece pues que tiene una mejor solución el hombre, pero no, Dios es el que tiene la solución. Los problemas de la vida, Dios ofrece
solución. Dios ofrece respuesta. Ahora, prepárese, porque ahora en breve nosotros vamos a entrar más profundo en este tema y vamos a ir viendo mucho más allí la representación en Apocalipsis en cuanto a la ciudad de Babel como tal. Y pues ya recapitulando, ¿verdad? Recapitulamos que nació con los primeros habitantes de Mesopotamia y pues que a comienzo del reino de Nimrod y como probable asiento de su poder, según tenemos en el Génesis capítulo 10, el verso 10, con respecto a esa ubicación, esa identificación. Las opiniones de dónde es que estaba la torre, pues están divididas, pero cuando vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de lo que es Babel y Babilonia, como estábamos explicando, ¿verdad?, pues algunos eruditos dicen que Babel y Babilonia son dos ciudades diferentes y otros pues dicen que son una, ¿verdad? Y otros lo que dicen es que fue edificado pues la Babilonia encima de donde estaban los restos de la torre. Entonces, donde estaban allí la ciudad de Babel, pues entonces se edifica entonces Babilonia. Entonces, en mi caso, apoyo las últimas dos posturas y pues cuando vamos a Génesis capítulo 10, el verso 10, allí sí vemos que menciona, ¿verdad?, a la ciudad de Babel como Babel. Y también en el verso 9 del capítulo 11 se menciona también a Babel. Pero en los demás, en todos se menciona Babilonia. Entonces es mencionada esa torre y la Biblia pues... ¿verdad? No queda nada, pero la idea de erigir estructuras de esa naturaleza fue popular en la Mesopotamia primera, la primitiva. Y prácticamente cada ciudad importante tenía por lo menos una de estas torres y se llamaron sigurats. Así se llamaban, sigurat. Generalmente se construían estas torres en unas plataformas escalonadas, ¿verdad? Una detrás de la otra, cada vez una más pequeña, la grande abajo y cada vez más pequeña. Y en la parte de arriba, al superior arriba, había un altar dedicado al principal de los dioses de esa ciudad o del país. Entonces las ruinas de algunos de esos sigurats todavía hoy día están de pie, las podemos pues, ver algunas, ¿verdad? Cuando se viaja a estos países, se conservan, ¿verdad? Por ejemplo, la de Ur, en el sur de Irak, y también pues cerca de Irán, los restos de los sigurats todavía son impresionantes. Sin embargo, la estructura más alta y más grande en la historia mesopotámica fue la torre templo de Babilonia. Como mencioné, pues para muchos sería la primitiva torre de Babel u otra construida sobre los fundamentos de esa original, pero desapareció casi por completo, así que sabemos que por su base cuadrada, que constaba de 7 plataformas escalonadas, pues que también estaba pues, una sobre la otra, ¿verdad? Hasta arriba, y hasta arriba que estaba el altar dedicado al dios Marduk. ¿Ves? La torre de Babel fue reparada pues cada cierto tiempo. Y la última vez registrada fue por Nabucodonosor, quien dijo haber recibido la orden de su dios Marduk, que la reconstruyera de nuevo, de modo que esa cúspide pudiera rivalizar con el cielo. A esta torre templo se le llamó Etemenanki, ¿verdad? Que eso quiere decir pues la piedra fundamental o casa de fundamento del cielo y la tierra. Entonces fue destruida por Jerjes, pero entonces Alejandro Magno hizo planes para reedificarla de nuevo. Pero lamentablemente
bueno, no lamentable en nuestro caso, porque lo sorprende la muerte cuando se realizaba entonces ese trabajo. Prácticamente no quedó nada de esa edificación. Cuando hacemos el paralelismo entre Babel o Babilonia con la profecía bíblica ya de nuestros tiempos, podemos notar claramente las características simbólicas apocalípticas. Por eso desde 1844, cuando se comenzó a predicar los 3 mensajes unidos que representan precisamente el mensaje final de Dios, pero dividido en 3. Primero, el comienzo del juicio, 1844, ustedes recuerdan el gran chasco, se comienza a predicar las buenas noticias. La raza humana fue restaurada, fue redimida. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar el pecado de todo el que lo acepte como su Salvador. Nos hace libres porque Él ya pagó y nos declara justos. El Evangelio tiene que ver con la justificación por la fe, que es una obra de Dios. No solamente con el perdón de pecados y ya, es también gracia abundante. El segundo mensaje se une al primero y es cuando la iglesia sufre una confusión, adoptando prácticas, adoptando doctrinas paganas. Y entonces el tercer ángel, el mensaje se une a los primeros 2 mensajes anteriores y nos lleva a resaltar el sábado. Porque Estados Unidos va a hacer un decreto en acuerdo con las iglesias apóstatas y entonces va a llegar ese castigo final después de los 1000 años. Entonces, después del mensaje del tercer ángel, Dios muestra que preserva a un remanente fiel, un pueblo unido al final, que es el que guarda los mandamientos de Dios y que comienza a predicarlo. Ese pueblo de Dios que predicó el mensaje. Entonces Babilonia lamentablemente se ha estado corrompiendo más aún desde que comenzó esa predicación, más todavía por esas falsas doctrinas. Su copa está llena de las enseñanzas, de las malas prácticas paganas. Y los reyes de la tierra son presidentes, gobernadores de todo el mundo que han apoyado a Babilonia. Entonces los falsos ministros con las jeringonzas que llaman hoy día las lenguas o lenguas angelicales o lenguas, bueno, les dicen de diferentes ya, o la doctrina del infierno, por ejemplo, le meten miedo de que van a estar ardiendo por toda una eternidad, el rapto secreto, todo eso es confusión. Dios hace un llamado a salir de Babilonia, a salir de la confusión, porque pronto sobre ella van a caer las plagas. Esas plagas están destinadas para Babilonia sin misericordia, porque la paciencia se acaba. Ahora, el mensaje de los 3 ángeles, reforzado con el mensaje del otro ángel, los sinceros podrán escuchar la voz de Dios. Gracias a eso, porque se unen esos mensajes. Y gracias a que Dios está llamando, sal de ahí, llamando a los hijos de Dios, van a muchos a poder romper la cadena del error. Vemos en Apocalipsis 14, el verso 8. Esa es la primera mención de esta ciudad. Y es el principal blanco de los juicios de Dios en los capítulos 16 al 18. Cuando habla de la orgullosa Babilonia, ¿verdad? Es una condenación de la oposición mundial a Dios. La Babilonia del Antiguo Testamento representaba al opresor del pueblo de Dios y la confusión. Ahora en Apocalipsis es figura o símbolo de la oposición a Dios en el tiempo del fin. Por eso Apocalipsis 16, las primeras 4 copas, usan un lenguaje literal, mientras que las últimas 3 pues tienen unas implicaciones simbólicas, figuradas, de manera figurada claramente explicado. Y vamos a ir entonces, les invito a ir al verso 12 de Apocalipsis 16. Allí el verso que nos dice el texto de Apocalipsis capítulo 16,
el verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y fíjense, en este texto algunos interpretan cuando se menciona al río Éufrates como si fuera una región específica donde está el río literalmente allí. Pero pues hay que recordar que ese es el río precisamente de Babilonia. El río Éufrates formaba parte del sistema defensivo de Babilonia. Y que este nombre en la profecía apocalíptica pues es simbólico, ¿ya? Representando la ramera del capítulo 17 con sus hijas, que pues podemos mencionar que con mucho respeto, ¿verdad?, a nuestros hermanos, porque tengo familia también de este pueblo y también tengo amigos, muy amigos, que también están dentro de un sistema y me han tratado muy bien, pero hay que llevar con la libertad que tenemos hoy día de predicar el mensaje, la verdad. Así que son el catolicismo romano y las iglesias protestantes. Jeremías capítulo 50, el verso 35 hasta el 38, me gustaría también leerlo. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos y se entontecerán. Espada contra sus valientes y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella. Y serán como mujeres, espada contra sus tesoros, y serán saqueados, saquead sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Pero en Apocalipsis 16:12 representa las potencias políticas del mundo. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 17, el verso 1, podemos también allí leer y podemos ir al verso 15 también. Apocalipsis 17, 1 y Apocalipsis capítulo 17, el verso 15. Dice así la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El siguiente detalle que notamos en Apocalipsis 16:12 es que el río se seca. El río se secó. En la historia, fíjese que ya este río se había secado, bueno, lo habían secado, mejor dicho, y lo puede mirar usted mismo en Isaías capítulo 44, en los versos 24 al 28. Usted lo puede estudiar, estudie esa historia para que saque entonces más mensajes en su estudio personal. Los reyes de Media y de Persia, acuérdense, ellos se unieron para secar este río, los medos y los persas, para el tiempo de Ciro y Darío. Ellos desvían ese cauce del río haciendo que entonces se secara. Y por el lecho seco en la muralla de Babilonia pudieron entrar los ejércitos invasores y lograr la caída de Babilonia. Acuérdense que Babilonia era tan fuerte y tan grande que era difícil que los demás pueblos pudieran entrar. Entonces utilizaron el río para eso, en el año 538 a.C. El río, pues la historia se repetirá. El río es agua y las aguas representan naciones. Estas naciones son aquellas que han sostenido la ramera.
Ahora, cuando las naciones se den cuenta de esa obra que está siendo realizada por la iglesia romana, pues y también por las otras iglesias que le siguen, ¿verdad?, el camino, se van a negar a ese sostén, al sostén de ellos. Entonces, esto es lo que abre el camino para que nuevamente los reyes del oriente vengan en ayuda del pueblo perseguido. En Apocalipsis se indica la pérdida del apoyo político de Babilonia. Apocalipsis capítulo 17, el verso 16 precisamente habla allí. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Los reyes del oriente liberaron al pueblo de Dios de Babilonia. La Babilonia histórica estoy hablando. Y puede leer entonces usted Isaías capítulo 41, versos desde el capítulo 41, versos del 1 hasta el 3, y también el verso 25 pueden leer, y allí usted va a poder entender más. Se figura de su liberación, es una figura de su liberación final mediante la segunda venida de Cristo. La historia se va a repetir. Sí, se va a repetir, pero de una forma figurada, simbólica. Una nueva Babilonia se presenta como que haciendo la misma obra que ese cruel imperio del Éufrates. Una fue la Babilonia literal y otra es la Babilonia espiritual, ¿verdad? Los justos que experimentan esa persecución ven entonces que Dios es justo, porque estos reyes son Jesús y los ángeles que vienen para rescatar al pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros podemos ir aquí a la Biblia y podemos ver muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, nosotros podemos también ver la Nueva Jerusalén cuando va a descender, ¿verdad?, del cielo y va a llegar acá. Y podemos hacer una comparativa en lo que es la Nueva Jerusalén y Babilonia. ¿Okay? Y hay textos que pueden indicar eso. Por ejemplo, Babilonia versus la Nueva Jerusalén. Babilonia es una ramera, pero si vemos la Nueva Jerusalén es una novia. Fíjese, lo puede ver en el capítulo 17, el verso 1. Y también en el 21:9, capítulo 21, verso 9 en Apocalipsis. También vemos que ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Ah? Pero versus a la Nueva Jerusalén, los reyes de la tierra traen gloria, traen honor a ella. Entonces, podemos ver que Dios nos está prometiendo algo bueno. Una nueva ciudad, una ciudad totalmente diferente a lo que hemos visto en esta Babilonia. Los habitantes de la tierra se han embriagado con sus enseñanzas. El 17, el verso 2. Y cuando vamos al 21, el verso 24, el paralelo, las naciones de la tierra andarán a la luz de ella. Babilonia está vestida de púrpura y escarlata, está adornada con oros, con productos de su inmundicia en el verso 4, pero cuando vamos al capítulo 21, el verso 11, vemos que la Nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios, tiene su fulgor y es como una piedra preciosa. Cuando vamos a Babilonia y vemos allí esa amargura que tenía, dice que tiene una copa de oro en su mano llena de abominaciones, señores. Y la Nueva Jerusalén ofrece agua de vida, resplandeciente como el cristal, en el verso 27. También podemos ver en el verso 8, hablando de Babilonia, que sus moradores no están escritos en el libro de la vida. Y cuando va el capítulo paralelo, el 21, el verso 6, o el verso 27, debo decir, sus habitantes están escritos en el libro de la vida. Mire qué bonito, ¿verdad? Lo que el Señor nos promete
y yo quiero que usted vaya también al cielo. Por eso le hablo claro a través de este canal. Dios le dará a beber del vino de su ira en Apocalipsis 16:19 a Babilonia, mientras que la Nueva Jerusalén vea la promesa en el verso 6 del capítulo 21. Dios le dará gratuitamente al sediento agua de vida. Hay vida para todos, mientras que aquella Babilonia, la luz de su lámpara no encenderá más, dice el verso 23 del capítulo 18. Y cuando vamos entonces a la Nueva Jerusalén, vemos ese contraste que el Señor iluminará en el capítulo 22, el verso 5. Y también podemos ver que la Babilonia será quemada con fuego y destruida en el capítulo 18, versos 8 y el verso 21. Y podemos también ver que la Nueva Jerusalén, en contraste con Babilonia, entonces allí Dios reinará para siempre con ella, según el verso 5 del capítulo 22. Amigo, el llamado de hoy es, en el mundo que hoy profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura y construyen un credo fundado en especulaciones humanas, en fábulas agradables quizás al oído nada más, pero no es la verdad. Señalan su torre como una manera de subir al cielo, olvidándose del plan divino y dándole la espalda por completo a Dios, a los mandamientos de Dios, a la instrucción amorosa que el Señor nos ha dejado. Muchos se encuentran en ese valle de Babilonia, en ese valle de confusión. Hay que tener cuidado porque quizás nosotros estamos en confusión, cegados por esa propia arrogancia, alejándose cada vez más y más de Dios. La gente busca sus propios deseos, se llenan de orgullo, vanagloria de la vida, el ego. Y esos deseos de ser reconocido y la gloria y todo eso. Pero la invitación de hoy es a usar la unidad, pero para adorar al verdadero Dios. Con adorarlo, pero con esas acciones de bienestar. Que nuestra vida esté cimentada con Dios. Cada día que permanezcamos firmes en los caminos del Señor, consagrándonos cada vez más y más. Vamos a edificarnos, edifiquemos sobre el cimiento que es Cristo Jesús, la roca eterna. Y dejemos que la voz del Espíritu Santo guíe nuestros pasos, ahora y siempre. Hoy es el momento de decirle no a Babel, no a Satanás, decirle sí a Jesús. ¿Cuántos de los que están hoy escuchando este mensaje aceptan esta invitación de amor de nuestro Creador, que nos ha dicho a través de este registro, nos ha dado la oportunidad de poder ver la historia de lo que ha pasado? Estamos viviendo un presente y también nos deja ver el futuro a través de este registro sagrado y podemos saber lo que viene. Dios te promete una nueva Jerusalén. Deja atrás Babilonia, deja atrás Babel y hoy haz una torre, pero para Dios, que agrade al Señor. Yo quiero invitarles a tener una oración final para que así nosotros podamos consagrarnos así como he hecho este llamado. Espero que un día no muy lejano usted pueda estar con todos nosotros de aquí de la producción allá en la Canaán celestial, porque allá sí no va a haber más guerra, no va a haber más sufrimiento y no va a haber más confusión, porque la verdad es Jesús y vamos a vivir con Él
por toda una eternidad. Oremos, hermanos. Qué bueno, Señor Dios Todopoderoso, poder reconocer que tú eres Dios sobre todas las cosas, que eres grande, que te han manifestado en la historia de la humanidad a través de este mundo. Nosotros reconocemos, Señor, que ya no vas a hacer que la tierra pues sea removida o destrozada por agua, pero viene fuego que consume el pecado, los pecadores para siempre, y de una vez purifica esta tierra. Oh Señor, yo quiero ser parte de la Nueva Jerusalén, no de Babilonia. Y así nuestros amigos que nos están sintonizando, que han aceptado este llamado, puedan también, Señor, en un futuro no muy lejano, porque tú prometes volver muy pronto, entrar en la Canaán celestial, entrar allí en esa ciudad o estar en los alrededores. Lo importante es llegar, Señor. No importa por qué puerta de la ciudad voy a entrar, lo importante es que voy a estar allí junto contigo, Dios. Ten misericordia de nosotros y bendice, Señor, cada persona y este canal. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del eterno Salvador les acompañe a todos. Que el Señor pueda darles a ustedes mucha paz, muchas bendiciones de lo alto, y que hoy no sea un día más, que hoy sea un día que usted pueda sentirse lleno del poder del Espíritu Santo, guiándolo hacia la verdad, dejando atrás el error y llegando al monte de Sión, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Verbo de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y quiere limpiarte de toda maldad. El Señor quiere abrir sus puertas y quiere depositar en ti su salvación. Que Dios esté contigo. Paz de Dios.